Bienvenidos a Academia Journal 2020 en el Tecnológico de Celaya. Agradecemos a las autoridades directivas, al Departamento de Ingeniería Industrial y a Academia Journal por darnos la oportunidad de presentarles esta conferencia magistral. Esta conferencia la dicta el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda, doctor en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, becario de CONACYT del 2014 al 2018, y él se titula con la tesis El diseño de un modelo didáctico para introducir al maestro en el uso de los mundos virtuales con fines educativos, lo cual obtuvo mención honorífica. Estudió la maestría en Administración y Consultoría, la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y la especialidad en Investigación Educativa, con mención honorífica. Ha publicado en revistas indizadas, en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, con el artículo Límites, desafíos y oportunidades para enseñar en los mundos virtuales. Innovación Educativa, Ángel Rueda, 2017. Cuenta también con una distinción por parte del CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador nacional. Nos presentará la conferencia magistral titulada Los entornos inmersivos tridimensionales, EDIT, y su relación con la pedagogía digital. La conferencia aboga fuertemente por un nuevo enfoque de la enseñanza, donde se alienta al docente y al alumno a utilizar los entornos digitales inmersivos tridimensionales, EDIT, de una manera lúdica, a fin de generar una motivación interna para aprender y explorar, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje individuales, además de las del profesor, a través de una ruta planificada del material de aprendizaje. En términos más generales, la conferencia apuesta por un cambio en la evaluación de las nuevas tecnologías digitales, desde las características de la tecnología hasta sus posibilidades y las de la pedagogía que puede soportar utilizando realidad virtual y realidad aumentada. Doctor Cristian, adelante, le cedo los micrófonos para que inicie su conferencia. Bienvenido. Gracias por la invitación a las autoridades del Tecnológico de Celaya y a la Academia Journal 2020 y en específico el Departamento de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a comenzar con lo que es la presentación. Voy a mostrar ahorita aquí mi presentación, que el día de hoy estaríamos hablando de los entornos digitales inmersivos tridimensionales, que más que nada aglomera lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y mundos virtuales, y su relación con la pedagogía digital. Vamos a mostrar aquí más que nada la pantalla. Bueno, más que nada me gustaría mencionar los antecedentes en relación a lo que es este proyecto de investigación que surgió en base a mi investigación de doctorado. Más que nada, como antecedentes para entender el macro concepto de los entornos digitales inmersivos tridimensionales, es necesario entender y esta relación con la educación, con la pedagogía digital. Me gustaría poner como antecedente desde la cuestión de la ciencia ficción, en su momento, esta cuestión también para los mundos virtuales, tiene que ver la cuestión de Neil Stephenson, en donde pues literalmente la idea era que cada uno de nosotros estemos de manera digital en ambientes virtuales con una inmersión total, donde tengamos las sensaciones de estar en la realidad, pero con el factor importante de poder hacer cosas que no podemos hacer en la realidad. Y ahí es donde viene lo interesante de estos ambientes, donde podemos, todas las cuestiones creativas, poder desarrollarlas en esos ambientes sin tener en cuenta la cuestión de todas las leyes de la naturaleza. Entonces, de ahí viene este tipo de sensaciones muy, muy interesantes. Posteriormente vamos a ver lo del libro de Philip Kwa,
que tiene que ver esa cuestión de teórica, esta cuestión filosófica de lo virtual, donde aquí habla de ese libro de lo virtual, virtudes y vértigos, donde empieza a entrelazar ese concepto de la realidad virtual, que también hay que comentarlo. No es un concepto que se generó ayer o la década pasada o en los 90, realmente lleva bastante tiempo en la cuestión de herramienta, pues aproximadamente por los años 60, donde pues se empezaban a tratar de integrar que viéramos toda esta herramienta, pero hay indicios de cuando estaba el cine en su época, cuando salió lo del tren, que quedaban un tren, literalmente, es cuando se les empezó a ocurrir a la gente, más o menos por los años 20, qué pasaría si realmente tuviéramos esas sensaciones directamente y vivirlas, la experiencia, esa experiencia digital. Entonces, todo esto lo empieza a reflexionar Philippe Cuato a la cuestión teórica, donde pues es cierto, hay un proceso de la herramienta, pero la cuestión teórica de cuál es lo que vamos a hacer, qué va a suceder con el ser humano cuando pasas a este proceso de sensaciones virtuales, cuáles van a ser las ventajas, las desventajas, dónde podemos procesar toda esta información, cómo va a ser ese proceso de la inmersión. Posteriormente, uno de los acercamientos más importantes en la cuestión educativa y que tuvo una cuestión de conectividad fue el proyecto de SproNet, creado por Moschel y Hughes en el año de los 90, en específico del 96. Y si nos damos cuenta, literalmente, los gráficos tridimensionales bastante básicos, pero ya había esa intencionalidad de hacer una conectividad digital. Entonces, pues se ha visto que a lo largo de estos años ha avanzado muchísimo, las herramientas han avanzado demasiado, pero pues también hay que entender que luego estamos muy mucho a la parte de la expectativa de la herramienta, y posiblemente salga una nueva herramienta, ya que obtener la otra nueva herramienta que haga las mismas experiencias, pero entonces en la cuestión pedagógica no estamos comprendiendo hacia dónde podría ser la utilidad de estas herramientas y pensaríamos más bien que la herramienta es la que nos va a resolver la situación, que posiblemente si entendemos más que nada los conceptos, todo lo que implica hacer ese paso de lo real a lo virtual, podríamos tender, dependiendo de nuestra actividad didáctica o pedagógica, elegir la herramienta adecuada. Entonces, yo creo que ese es el factor más importante que podemos mencionar en relación a estos antecedentes, que sí, podemos identificar muchas sensaciones que se podrían hacer, como lo mencionaba en su momento en ciencia ficción Neil Stinson, también como lo menciona Philippe Cuat, donde hay que comprender más que nada todo este proceso de los conceptos de lo que es lo real, lo virtual, la realidad aumentada, los mundos virtuales. Él se enfoca mucho en la cuestión del mundo virtual porque ese es un proceso donde está la cuestión de comunicación masiva, donde va a haber la cuestión de socialización, donde esa es la parte que se acerca más a la cuestión de la escuela. Siendo esto una cuestión donde la interacción entre colegas, entre estudiante y docente es muy importante. Entonces, bueno, con estos antecedentes podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Por cierto, esta diapositiva quiere decir que, bueno, pues estamos ahorita en estar parados y viendo cómo nos llega toda esta nueva tecnología, cómo la percibimos. Y bueno, pues es muy interesante saber que vienen nuevas experiencias con nuestras herramientas. Hoy en día ya cada vez la tecnología empieza a ser más accesible, desde los proyectos de Google, los proyectos de Facebook, los proyectos de Microsoft, empiezan a entrar en diferentes ámbitos sociales, buscar bajar el costo del equipo, que es yo creo que lo más complejo, hacer más accesible esta tecnología para la población, y yo creo que cumpliendo esos factores va a ser un proceso de una dinámica muy, muy, muy fácil para tener a los estudiantes y a los profesores enseñando en los ambientes virtuales, de inmersión más que nada. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí, para ir comprendiendo
este macroconcepto que desarrollamos en relación a los entornos digitales inmersivos tridimensionales, que como les comentaba, y aquí se nota, incluye lo que es la realidad virtual, realidad aumentada y mundos virtuales. Hay que comprender cómo se conecta ese proceso de percepción. Y vamos a entenderlo desde la perspectiva de la percepción, porque de ahí se va a conectar a la cuestión de la inmersión. Vamos a ver, vamos a ir platicando este esquema y posteriormente ir desglosando para ver, para entender la cuestión del concepto, darle mayor importancia al concepto, a los conceptos más que nada, y poder determinar cuál sería la mejor herramienta, dependiendo de la circunstancia. Entonces, desde este punto de vista, observamos que tenemos el del lado derecho que puede tomarse en cuenta la cuestión de la realidad, en donde la cuestión física es importante, donde está también la cuestión análoga de las herramientas, donde, bueno, pues el individuo se siente como en su caveman, o sea, como en el hombre de la caverna, donde literalmente nada más ahí estaba el ser humano interactuando con lo físico únicamente, y parecía que a lo lejos se veían esas imágenes holográficas en sus sueños, y entonces, pues esas gold fashion realities podría cambiar en el proceso que entra a la digitalidad. Y ese proceso de percepción de lo real a lo virtual, pasamos a entender que hay un proceso digital. En este proceso digital encontramos que específicamente vamos a hablar de los entornos tridimensionales y los ambientes inmersivos tridimensionales en este caso. ¿Y cuáles son estos ambientes inmersivos? Esos ambientes inmersivos están caracterizados en primera línea, lo que son los mundos virtuales, la realidad virtual y la realidad aumentada. Y dentro de este esquema, si damos cuenta, observamos que la realidad aumentada que está aquí en medio es la tecnología que alcanza a percibir perfectamente bien lo real y se complementa con lo virtual, en este caso lo digital. Y entonces el ser humano hace un proceso de inmersión a estas plataformas de una manera tácita, literalmente tenemos sensaciones directas y pues no perdemos la sensación de lo real. Posteriormente, también hay que entender que está la otra contraparte, la parte completamente digital, donde está la realidad virtual, completamente donde depende del nivel de inmersión, el cerebro se conecta y voltea a ver todos lados con la nueva tecnología y da la sensación de estar en otra realidad, aunque sigue siendo nuestra misma realidad, hay que tomar muy en cuenta ese punto, y en ese momento automáticamente tenemos todo este proceso de sensaciones digitales. Como les comento, va a depender del nivel de inmersión, va a tener en cuenta de que realmente está sobre un ambiente digital y que hay un proceso fuera de esos equipos digitales, la realidad. Entonces, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de esta cuestión de inmersión? Es todo este proceso de que el ser humano se conecte con ese ambiente digital, dependiendo del grado, vamos a ver los grados, y literalmente dar esa sensación de sí me encuentro y tengo las sensaciones como si estuviera completamente en lo digital, interactuando con los ambientes digitales. Y después, si se dan cuenta, aquí en medio hay una conexión entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que es la cuestión de los mundos virtuales. Pero los mundos virtuales vistos donde esta esa cuestión social, donde ya hay una interacción, no únicamente yo, máquina, máquina, yo, todo lo que tenga que concebir la máquina, la cuestión de todas las tecnologías, toda la herramienta, toda la cuestión de inteligencia artificial, todo ese proceso, sino que también ya entran todos los demás seres humanos a conectarse de manera multiusuario. Y entonces puede estar tú, un colega, un profesor y también la misma inteligencia artificial, todos conectados y estar interactuando al mismo tiempo. Hoy en día, los mundos virtuales se conectan, se pueden conectar completamente, depende del nivel de inmersión, con esta realidad virtual completa y hacer la inmersión completamente y estar interactuando y tener la sensación de que tienes a un lado a tu compañero, aunque el otro compañero se encuentre en Japón o Inglaterra. Entonces, esa es la ventaja también de los mundos virtuales y desde ahí se percibe el concepto de los mundos virtuales.
Igual, hoy en día ya está también teniendo los mundos virtuales entrada a la realidad aumentada, aunque ha sido un poquito más lenta, porque es más complejo tener a multiusuarios sobre una realidad donde se empalma lo digital sobre lo real. Entonces, ahí donde, pues literalmente, esas circunstancias tienden a parecer complejas, pero podemos ver ejemplos como videojuegos como Pokémon Go, donde ya empieza a ver esas interacciones, no en tiempo real, pero bueno, pues ya en tiempo real la cuestión de la realidad aumentada, pero sí la interacción con otros usuarios. Y así podemos mencionar muchas otras plataformas con esa misma sensación. Igual, hace poquito acaba de salir de Nintendo Mario Bros. Con su carrito, que donde puedes poner varios carros en realidad aumentada y estás interactuando ya en multiusuario. Sería interesante ver si ya hay una conexión con internet para hacer un mundo virtual y conectar con otros coches en otras partes del mundo. Sería también algo muy interesante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí es donde vemos todo lo que es la construcción de este macroconcepto de los entornos digitales inmersivos tridimensionales. Y si se dan cuenta, incluye realidad virtual, realidad aumentada y mundos virtuales. Déjenme aclarar también que hoy en día también están dos conceptos más que se agregan, que sería la realidad mixta y la realidad extendida, en donde, bueno, todavía entre los colegas, entre la construcción de estos conceptos, llega a haber algunas diferencias de cómo interpretarlos. Es por eso que ahorita nada vamos a concentrarnos en lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y los mundos virtuales, que son los conceptos base, y ya en un futuro estaremos platicando cómo se integran estos dos conceptos más y cómo se podrían utilizar de una manera, de una estrategia didáctica y más para las áreas de ingeniería, todos procesos que son algo que podría ser muy, muy funcional en un proceso pedagógico digital. Entonces, más que nada, aquí en general, yo vamos a ir pedazo por pedazo, se dividen en dos partes muy importantes el entendimiento de este macroconcepto. Una son las herramientas y otra es la cuestión de cómo se perciben la interacción de esas herramientas, que es a través de la inmersión. Tenemos esas dos partes. Primero se analiza la cuestión de la herramienta para después ver cómo se va a conectar con esa herramienta. Hay que entender que no nos profundizamos en la herramienta porque ha habido ya hay infinidad de investigaciones que se profundizan en esa área, y lo importante aquí es más que nada saber cómo los docentes y el alumno van a poder interactuar con esas herramientas y elegir la mejor herramienta dependiendo de la interacción que requiere el docente. Entonces es por eso que pues nos planteamos más la cuestión de la interacción. La siguiente diapositiva. Estaríamos viendo, vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los espacios. Vamos a ver aquí la cuestión de conectar con el sistema, que es la cuestión de la herramienta. Y el formato, vemos tres tipos de formato. El desktop VR, que puede ser desde un celular, y posteriormente desde un celular podemos detectar una tableta, una computadora, y siempre estamos hablando de que el objeto yo lo tengo en tercera persona. Yo veo todos los objetos desde tercera persona, y literalmente yo trabajo desde esa interacción. Después viene, y es por ahí, vamos a ver a la chica ahí hablando, ahí viendo a sus compañeros a través de una computadora, y ahí está la computadora, ahí viendo y la compañera, ¿no? Posteriormente vienen los sistemas inmersivos. Ya es ese proceso donde ya automáticamente uno se conecta con unos lentes inmersivos, guantes inmersivos, y hay plataformas inmersivas donde uno corre, interactúa, para tener el mayor realismo dentro del nivel de inmersión que tengamos, que pueda ser el total, para que tengamos todas las sesiones y si sintamos que estamos directamente dentro de ese ambiente digital. Y también pusimos en una última opción la cuestión de sistemas neurológicos. Eh, Pareciera como si fuera de ciencia ficción. Ya hay planteamientos de empezar a ir revisando todas las opciones del cerebro, las cuestiones neurológicas, para ver si en algún futuro podamos conectarnos de manera digital ya directamente con el cerebro. Algo complejo, algo ver si la sociedad lo permite también, dependiendo de cómo va también creciendo la sociedad en relación a la conectividad con lo digital. Pero bueno, esas serían esas opciones muy, muy interesantes.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a pasar al siguiente espacio de, ya no estamos con la herramienta, sino ahora con la experiencia y la interacción. Y dentro de esa experiencia y de la interacción, encontramos 4 puntos que hay que entender de estas herramientas tecnológicas de la realidad virtual, los mundos virtuales y la realidad aumentada, que tiene que ver con que cuando haces interacción con los ambientes hay un espacio, un tiempo, una identidad y un cuerpo. Algo que normalmente en las TICs tradicionales sería muy difícil distinguirlos y la forma de interactuar sería muy distinta. El hecho de tener un proceso de cuerpo dentro de un espacio tridimensional que puedes cambiar el tiempo y puedes cambiar tu propia identidad directamente y que realmente se sienta esa identidad cambiada y no únicamente fija, puede ser una experiencia muy interesante y es en base a esos 4 puntos que se distinguen y se diferencian de estos entornos tradicionales de las TICs. Entonces, ahí vamos a encontrar un primer factor importante en relación a esta situación. Podemos también comprender estos espacio-tiempo, cómo podemos cambiar esta sensación de que el cerebro crea que está en un espacio distinto al que físicamente está y en un tiempo distinto. Además que cuando interactúas y la cuestión lúdica, este proceso de divertirse o realmente, lúdica quiere decir no únicamente de diversión, sino que realmente hay una satisfacción en esa interacción, podemos entender que el tiempo cambia. Literalmente puedes creer que estuviste 15 minutos, pero realmente puedes haber estado 2, 3 horas interactuando, porque bueno, pues ambientes que se puede decir tan deliciosos, literalmente generan estas sensaciones y podemos perder esa sensación de tiempo también. Y en el cuerpo, bueno, voltear y ver un cuerpo digital diferente al que estás acostumbrado a ver físicamente o poder cambiar la identidad de ese cuerpo es un factor interesante que podría ser utilizado también en todas las estrategias didácticas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí hay algo muy, muy importante. Podemos entender dentro de estos ambientes, déjenme si está por aquí bien, el grado, fíjense, el grado de inmersión, espera un segundito, el grado de inmersión en donde literalmente podemos encontrar esta situación de saber en cómo te estás conectando con este ambiente, en qué grado de inmersión. Y vamos a platicar sobre esta percepción dentro de estos entornos tridimensionales y se clasifican en 4 puntos muy importantes. El primero, conectándolo con la idea de la herramienta que hablábamos de los objetos desktop, celulares, tabletas y cuestiones de computadoras de escritorio o laptops, podemos descubrir que uno cuando se interactúa desde esa manera, cuando está el objeto y estás alejado de ese objeto, pues tienes la percepción de poder ver a tu avatar en tercera persona. Entonces hay un proceso de inmersión en tercera persona. Yo estoy interactuando con mi avatar, lo modifico o interactúo con una realidad aumentada y veo el objeto, pero no veo el objeto lejano y estoy perfectamente consciente de que estoy agarrando un celular, que estoy consciente de que hay un ambiente completamente físico y bueno, pues literalmente puedo ver las interacciones en tercera persona. El segundo punto es la cuestión de la realidad, donde la conciencia la inmersión ya es un segundo paso de la inmersión, donde ya puedes ya manipular hasta con los dedos, da generar esa sensación de que manipulas con los dedos, que hay un tracking con el celular y puedes dar esa sensación de que realmente estás interactuando, ya pasas que a un proceso de inmersión consciente, sigues pensando que hay estás consciente que hay una realidad también, pero ya puedes interactuar más con el objeto digital. Ahí podrían entrar las cuestiones de los nuevos lentes de Microsoft, los HoloLens, donde ya la interacción es más dinámica, a diferencia de tercera persona,
Y bueno, pues también hay esa conciencia dentro de ese proceso de que ya es más libre la interacción con el ambiente digital. En tercer punto, se dan cuenta, ya es ya la inmersión total, ya estoy en la realidad virtual completamente. Yo volteo a ver mis manos y son unas manos digitales, volteo a ver mi alrededor, todo es digital. Ya no se alcanza a percibir la cuestión física, lo real, ya es todo completamente digital, volteo por cualquier lado y es todo digital. Pero todavía aún, aunque estés ya interactuando y que sepas que estás interactuando con herramientas digitales, sabes que hay una realidad en ese proceso, o sea, sabes que si tu tracking, sabes que si sigues corriendo o con nuevos Oculus Quest 2, pues literalmente vas a chocar con alguna pared física o algo, aunque te esté diciendo que no, hay un elemento físico por ahí, pues ahí todavía sigues habiendo todavía una pequeña conciencia, aunque realmente ya tu inmersión es total, estás con el digital, ya literalmente todas las sensaciones digitales las tienes, y bueno. Y por último, también igual nuevamente hay un puesto como parece de ciencia ficción, pero vamos para allá, que es el full deep. O sea, ese concepto de full deep es literalmente, no sabes literalmente distinguir entre lo físico y lo digital, es cuando tu cerebro ya literalmente se pierde en ese proceso de decir, o es digital o es físico y vives ya, pues vivir hasta en lo digital completamente. Muy, muy Matrix, por eso ponemos ahí la imagen de Matrix. Ahora, nada más una pequeña aclaración. Hemos encontrado que dentro de este proceso de los procesos de inmersión, el individuo, o sea, el cerebro, cuando se va conectando y va dando esas sensaciones de inmersión, o sea, se va adentrando al ambiente digital, literalmente si uno empieza en un ambiente de inmersión en tercera persona y dependiendo de esa cuestión del ludismo, dentro de esa interacción lúdica con el ambiente, y se empieza a interactuar tanto que primero puede pasar por todas las tres fases, puede estar directamente en tercera persona, después ya él puede sentir su cerebro que ya está también interactuando con lo digital de una manera muy dinámica, ya pasar a la cuestión de inmersión consciente, y en un momento tanto está interactuando con este ambiente que puede crear una sensación de estar en una inmersión total, aunque siga viendo su avatar en tercera persona, porque literalmente transfiere todos esos procesos de sensaciones, de interacción, a través de proceso de inmersión total, porque su cerebro ha estado de satisfacción grande al estar en esa cuestión interactiva. Entonces, pues ya tenemos todos estos tres puntos de interacción. Ahora, ¿cómo se puede utilizar esas cuestiones de interacción para ya complementarlos a un proceso más dinámico? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y es ahí donde entra la cuestión de la inmersión lúdica, o sea, cómo buscar cómo ir comprendiendo la descripción de estos ambientes lúdicos a través de una narrativa. Bueno, pues distinguimos que existen, que para poder distinguir estos elementos de interacción, hay que desmenuzar los conceptos al principio que estábamos viendo, que era el espacio, cuerpo, identidad y tiempo. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación en relación a esos 4 puntos, porque esos 4 puntos van a dar una pauta para ver cómo quieres tú interactuar con estos ambientes y de esa manera poder hacer ya como docente, poder hacer una estrategia didáctica y implementar y elegir la mejor herramienta dependiendo de lo que tú realmente quieres obtener de esta inmersión. Entonces, ya sabes, ya eres consciente de que hay varios niveles de inmersión en tercera persona a través de un avatar, consciente que ya estás interactuando con el ambiente digital, pues en realidad aumentada, y la inmersión total en realidad virtual, y puede ser también en un mundo virtual con conexión social. Ya tenemos sabiendo los grados de inmersión, ahora vamos a ver cómo usar esos grados de inmersión dependiendo de la interacción. Entonces, dentro de esta inmersión lúdica y objetamos este proceso de la cuestión, no objetamos, afirmamos el proceso de la cuestión lúdica, porque es la satisfacción que nos va a ir dando en ese proceso de interacción a través de una narrativa. Y la narrativa va a describir de cómo es ese proceso que le vas a dar de interacción, o sea, cómo vas a partir de la interacción. Puede ser desde nada más una cuestión descriptiva de un objeto y de ahí manipularlo, hasta tener una historia y un proceso de narrativa más compleja.
Vamos a partir de que hay que entender primero el espacio. El espacio se plantea desde la perspectiva de entender que si vas a centrar en tercera persona un espacio, de cambiar los elementos digitales, decir, voy a estar en Egipto, voy a estar en un laboratorio de física, en un laboratorio de química, voy a estar caminando sobre una selva. Ahí es donde vas a saber tener que determinar esa cuestión narrativa. Plantear dónde planteas desarrollar esa interacción, en qué espacio, y ese espacio se determina en base a ir distinguiendo. O si nada más quieres interactuar con un elemento físico, bueno, ya el espacio va a ser tu espacio real, pero el elemento digital es el que vas a manipular, y ahí es donde determinas el espacio de ese proceso narrativo. Después entendemos la cuestión temporal. La cuestión temporal es también, va a ser en un tiempo actual, tu laboratorio va a ser un tiempo actual, vas a ir a Egipto en el tiempo actual y ver las pirámides desde la perspectiva del tiempo actual, o vas a ir a las pirámides mexicanas aquí en el tiempo actual, o cambias el proceso del tiempo. Voy a ir al pasado desde una perspectiva digital, voy a ir a la época medieval, voy a ir a la época ¿cómo se llama?, de inicios de tiempo, de las moléculas, cuando se van creando las moléculas, qué sé yo. O en el futuro, que también ver previsiones y hacer simulaciones de lo que podría pasar con la Tierra, cosas de ese estilo, o vivir una experiencia futurista. Eso es ahí donde el tiempo puede ir modificándose desde una cuestión narrativa. El cuerpo, bueno, el cuerpo también es un punto muy importante. Puedes pasar y entender que vas a trabajar desde tu cuerpo físico y manipular los objetos digitales, o cambiar este cuerpo a un cuerpo digital completamente. Y es donde vas a decir, realmente yo necesito, a mí no necesito el requerimiento de que cambiar el cuerpo, porque realmente voy a manipular objetos digitales, adelante. Ya tienes una decisión, y ya en base a esa decisión ya puedes elegir el tipo de herramienta que sería más adecuada para ti. O realmente sí, esto que la gente que vaya a una experiencia medieval vea y sienta como si estuvieran en la época medieval, voy a voltear, ver, no, pues sí, literalmente. O esto que vaya y tenga la experiencia, estuviera en un laboratorio pues ahorita con las enfermedades como lo del COVID, pues que realmente tenga la sensación, sin tener que estar en el lugar, donde tenga la sensación de voltear y ver que tiene todo el equipo de un laboratorio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que va cambiando en el proceso de inmersión, o sea, dependiendo de cómo lo quieres, no quieres que realmente tenga la sensación de que está volteando y ve sus brazos y ve que tiene cubierto y todo. Bueno, entonces esa es la cuestión de ir cambiando el cuerpo. Y posteriormente la identidad. Quieres que el individuo tenga la facilidad para, también luego las comunicaciones sociales se mejoran cuando el individuo se siente de su propia identidad real. Quiere sentirse como, estar con los alumnos, quiero sentirme como Superman con su héroe, todo eso, y que literalmente no importa que quiere sentirse como un gran ejecutivo, por lo que él pueda cambiar su propia identidad. Bueno, es ese proceso que nos ayudaría a que las comunicaciones sociales se mejoren y literalmente quieran ser como quieran ser, no importa si quieren ser un objeto físico, como pueden ser un cambio de género, o ser algo, un animal, o algo extraterrestre, o algo así, ¿no? Pero eso es una ayuda para los procesos de comunicación entre docente y estudiante. Y por último, ya cuando conectas los cuatro y los comprendes, ya vas entendiendo qué herramienta vas a utilizar, ya vas a entender que pasas un proceso emocional. Y ese proceso emocional ayuda mucho a que literalmente pues se conecte y esté haciendo las actividades y pase más tiempo interactuando, y entonces el proceso ya está directamente en base a esas emociones que les va generando estos ambientes que son muy, muy impactantes, y pues literalmente la motivación pasa a un primer término, y eso es algo muy, muy importante. Ya entendiendo todos estos conceptos y haber elegido la mejor plataforma, vamos a pasar ahora a conectarlo, cómo debería de construir esta pedagogía digital. Y cómo construir esta pedagogía digital es entender, desde aquí hay que entender que estas ideas las tomo de Roberto Parisi,
que dice, las tecnologías digitales nos permiten introducir cambios profundos en la educación, pero la tecnología actual sigue siendo primitiva y es comparable a los primeros días del cine. Fíjense, ya estamos como los primeros del cine, pero podemos hacer ese cambio. Es necesario desarrollar una pedagogía de la comunicación y del aprendizaje con los modelos adecuados a unos tiempos caracterizados por el caos, la complejidad, la incertidumbre, la convergencia de medios tecnológicos, la integración del lenguaje y el uso de las narrativas. Fíjense, aquí empieza a hablar de las narrativas. Entonces, los individuos, los jóvenes de hoy, están inmersos en esas interacciones narrativas. Entonces, si comprendemos los entornos digitales inmersivos tradicionales, todo su potencial, podemos complementar perfectamente en cómo construir esta nueva pedagogía digital, esta nueva forma de interactuar con el estudiante, entre docente y estudiante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y para esto necesitamos entender los conceptos claves para determinar qué es una pedagogía digital. Y de esto existimos que hay una teoría de comunicación digital, una teoría de currículum, un ambiente de aprendizaje. O sea, fíjense, hay que entender que hay un ambiente de aprendizaje y es aquí donde ya el entorno digital inmersivo tradicional podría ser tomado en cuenta. La cuestión de comunicación digital es este proceso de cómo hay que interactuar, no únicamente a través de manera bidimensional, sino ya ahora de manera tridimensional, y hay que ir viendo cómo podrían interactuar con los currículums en ese sentido. La creación de una narrativa digital también entra en proceso, la transformación de un modelo de profesor por el modelo de mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje también va a poder tener mayor influencia en este proceso de conexión con los entornos digitales inmersivos tridimensionales, y son como puntos que hay que tomar en cuenta para que realmente este proceso de plantear el uso de los entornos digitales inmersivos tridimensionales tengan en cuenta de ya una transformación a una pedagogía digital. Desarrollar aquí dice la idea de autor y coautor en la comunicación del aprendizaje versus la utilización del paquete que no permite introducir modificaciones, añadir información o crear. Esos ambientes literalmente te permiten, y eso es algo muy complejo, porque luego los docentes dicen, bueno, yo te doy el material y utilízalo de tal manera. No, aquí esos entornos llega a tener hasta el momento la facilidad de crear, y crear de una manera más libre, más, como dice aquí, de convertirte en el mismo autor y hacer cosas y pasar a otro nivel de creaciones más importantes y aparte colaborativas, que puede ser en algún momento utilizando los mundos virtuales. Ustedes dirán, bueno, y todo esto, ¿cómo se va a ver transformado? Y aquí lleno algunos ejemplos. Ahorita voy a conectar con dos plataformas distintas. Aquí otros son ejemplos de cómo se podría hacer aquí. Esta es una clase, fíjense, esta es una clase tradicional de fundamentos del diseño para la licenciatura de animación digital y multimedios, y fíjense, o sea, literalmente la teoría se puede interactuar, con la teoría se puede interactuar, ¿no? Esta teoría se explica y se hace de manera bidimensional. Hoy en día es la oportunidad de hacerlo de manera tridimensional. Entonces, pues es algo muy, muy interesante. Voy a hacer un pequeño ejercicio voy a agregar mi pantalla a un personaje muy interesante. ¡Tarán! Ahí estoy. Soy yo mismo, nada más déjenme para que vean. Aquí tengo un pequeño, estoy en dos cámaras porque me tiene que hacer un tracking. Fíjense cómo se mueve. Esto se ve como realidad virtual, porque se dan cuenta, no estoy viendo lo físico. O puede ser consciente, estoy conscientemente porque yo sé que ahorita estoy viendo mi avatar. Y hay un tracking ya con la cuestión. Y eso cuando se decía que hay que entender que hay un cuerpo y una identidad. El alumno ya puedes interactuar. Fíjense que ya empieza a ver esa tecnología de mis ojos. Como mis ojos a la izquierda, a la derecha, y se empieza a mover este tracking. Quiero demostrarles esa tecnología porque es para, y también quiero que también vean que también puede ser una realidad aumentada. Muchas veces lo pueden distinguir ustedes a través de los celulares. Déjenme ver por aquí. Voy a quitar el fondo. Déjenme ver. Zoom out. Déjenme hacer primero zoom out. Aquí está la del cuerpo. Y aquí estamos aquí. Así. Quita. Y vamos a quitar. Déjame ver. Ahí está. Esto sería realidad aumentada. Fíjense cómo me muevo.
Cierro los ojitos. Abro los ojitos. Hola, ¿cómo están? Y vean cómo hay esa cuestión de distancia del espacio. Ya hoy en día, digo, no es una tecnología nueva, esto ya se venía trabajando desde hace 10 años del tracking con las cámaras, pero hoy en día ya podemos tener acceso a ellas y literalmente podemos utilizarla para una dinámica más social, ya el integrar esta cuestión lúdica con el alumno por si tuviera algún problema físico o yo esto lo llegué a utilizar hace poquito. Tengo yo un problema de alergias y antes estaba mi cara así, entonces si los alumnos yo quisiera tener una interacción más dinámica con ellos y eso de una manera integrado con las TIC tradicionales, y literalmente si hubieran visto mi rostro, que se hubieran concentrado más en mi rostro de una manera negativa a estarse viendo mi rostro y estar interactuando con el avatar o quitar ver así, hola, ¿qué tal, alumnos? Y, sí, y entonces se rompe esa barrera entre profesor y alumno y, bueno, pues son esas opciones que podemos ver. Nada más déjenme cambiar de escenario. Voy a cambiar, ¿no? Ahí está. Fíjense, esta es una ventaja de estos ambientes, ya hay hasta de iluminación y todo, está muy, muy interesante. Puedes también cambiar de escenarios, de fondo, cambia la iluminación. Miren cómo va cambiando la iluminación de tus entornos, muy, muy interesante. ¿Qué tal, Muy, muy interesante, ¿verdad? Ajá, Bueno, vamos a hacer el cambio ahora a la plataforma que quiero mostrarles. Voy a agregar aquí, déjenme ver. Vamos a estar hablando mi avatar y yo, nada más que viendo en diferentes direcciones. No, ¿verdad? No, vamos a estar viendo casi en la misma dirección. Soy yo mismo, nada más que estamos aquí, mi avatar y yo. Vamos a ver. Esto ya es realidad virtual. Si yo te puedo, este ambiente de mundo virtual, puedo trabajar en tercera persona o en tercera persona o realidad virtual. Le puedo poner unas gafas y trabajar en tercera persona, fíjense. Oh, qué interesante, ¿verdad? Ya estamos. Ya está. Y bien, fíjense, te da la sensación. Y es algo muy interesante porque dice, vamos, es decir, vamos a caminar a ver el concepto. Déjenme ver, está por aquí. Ay, pero un segundito, estamos por acá, pero aquí está. Vamos a ver el concepto de tal cosa, ¿no? Por decirlo así, ya vamos a ver el concepto de tal cosa. Y literalmente ya llegamos a... Fíjense, el alumno puede ver cualquier otro tema y es algo muy interesante porque, bueno, pues puede conectar un tema futuro y con el tema actual y, bueno, es una forma, ya no es como los libros anteriormente, es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino hoy en día puedes ver los conceptos, visualizar y obviamente aquí está la información básica del concepto, se lee, se platica, interactuamos, hacemos actividades dentro de este ambiente. Ahora aquí está bien formadito y digo al alumno, bueno, ahora vamos a hacer una actividad junto con tus compañeros, puedes agarrar una pelota y fíjense, hay una cuestión física de la pelota, vamos a aventar la pelota por aquí. ¡Uy! Ahí va recorriendo la pelota, ¿no? Ya tienes un movimiento. Y fíjense, ya hoy en día llegamos a un realismo de la física muy, muy interesante. Y fíjense, aquí está, ¿no? Estamos viendo aquí los fundamentos del diseño. Y ahora vamos a ver. Muévela. Ay, ya me metí adentro de la... No, ya está. Ya no la estoy aventando la pelota. Ahí está. Fíjense cómo botó la pelota. Ahora fíjense cómo va a cambiar si agarro este objeto. Ya vieron cómo se movió este objeto. Ahora vamos a ver una pelota más pesada que no sea de metal. Entonces, hay un realismo ya hoy en día con las nuevas tecnologías, donde ya estamos viendo, puedes interactuar con otros conceptos, fíjense. Y ahí estamos interactuando con otros conceptos y puedes ir viendo ejemplos, interactuar, mover, brincar,
interactuar con bots, con inteligencia artificial en algún momento, platicar con ellas en algún momento, ver todo esto que se va plasmando, vivir la experiencia de una pintura, literalmente, vivir este tipo de experiencias, o sea, reconocer este tipo de objetos, dar explicaciones. Aquí hubiera sido padre tener a varios alumnos al mismo tiempo, en tiempo real. Hay una cuestión técnica que me está pasando. Ahí está ya, perdón. Tengo muchos equipos abiertos ahorita y entonces no me considero uno solo. Miren, aquí está. Ver cómo se pueden colocar personas y aquí te vas y te sientas. Fíjense, esa cuestión de corpórea, de estos ambientes. De aquí me voy a sentar. Corpórea, déjenme ver. Ahora cuando quiero no me puedo sentar, ¿verdad? Así por acá me puedo sentar más fácilmente. Ahí está. Y entonces pues ya te sientas, ves la teoría, los ángulos, y ahí todo va pasando, ahí va un avatar, ahí va una inteligencia artificial ya con sus bots, y entonces es un mundo fantástico que está viendo la teoría y la gente no está como en la educación a distancia de que, ay, el alumno ya lo tengo por allá perdido, dormido, quién sabe qué está haciendo. No, aquí tienes en tiempo real interactuando con el mismo alumno, que eso es algo muy, muy interesante que puedes tomar. Y bueno, aquí están los elementos, vas viendo las teorías, ejemplos ahí, cuestiones de arquitectura. Vamos a ver por acá, vamos de este lado también. Déjame ver si, ya me pasa por acá. Fíjense, está muy interesante las cuestiones de las ideas. Vamos a ver, caminar por allá. Espera un segundito. Y la iluminación, ¿cómo cambia? Depende del escenario, vaya, cómo puedes cambiar el tipo de iluminaciones. Cosas muy, muy interesantes. Puedes hacer igual, hacer una cuestión gamificada, depende de la estrategia que tú quieras. Esto no está gamificado, esto es ir practicando en base a una cuestión lúdica, pero no es gamificado. Aquí no hay ningún target ni nada y vas interactuando con los objetos, no es un videojuego. Mucha gente dice, no, estás jugando un videojuego, no, aquí el alumno no está jugando ningún videojuego porque no hay ningún target. Construye en base al conocimiento que él tenga y listo, y hay una interacción con objetos, con la física, con el arte. Entonces, aquí le va a pegar este objeto. Ándale. Y aquí está el arte. Y ¿cuándo vas a poder interactuar, saltar y ver el objetos con el arte también? Y que es algo, una experiencia que eso no lo podías vivir. Ahí no puedo saltar aquí, pero bueno, cosas de este estilo. Se puede hacer simulaciones de un laboratorio de física, un laboratorio de química, todos los procesos. Hoy en día ya se pueden desarrollar en tercera persona a través de una computadora o en primera persona a través de la realidad virtual. Ahorita no estoy con los lentes, pero que en un momento se puede hacer en unos días se pasa con los lentes, pero ahí están las interacciones. Ahorita buscamos la manera de interactuar con esos. Y entonces, esta es la cuestión teórica. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa en el sentido de qué tipo de herramienta hay que utilizar? Sí, eso digamos que esta es la parte robusta, esta es la parte de que sí hay que tener una herramienta, pues, un poquito, pues, de gama media alta, ¿sí? Ahora, y dicen ustedes, y todos los demás alumnos que están en gama media baja, bueno, por cierto, aquí para la cuestión de editar un entorno, fíjense, vamos a ver un ejemplo, nada más. Dentro de ya tenemos aquí Build Worlds. Y uno puede construir también una tarea a través de un Build World. Muy, muy fácil, muy interactivo. Y listo, ahí está. Interactúas ahí muy, muy dinámicamente. Ya vamos a ver aquí. Fíjense si puedo mostrarles otro ejemplo. Digo, la misma tecnología, obviamente con características diferentes. Vamos a abrir, aquí ustedes abren un... que se puede hacer Spoke. Déjenme un segundo, que al parecer tengo problemas técnicos. Ahí está. Vamos a poner Spoke. Aquí, Spoke. De Hoops, de Mozilla.
y no ahorita puedes usarlo desde una tableta, este tipo de entornos. El otro era Sansar, y entonces dirán, ¿Sansar es una herramienta educativa? No. Es como tú entiendes que puedes utilizar una herramienta que no es educativa y convertirla en educativa, claro está, porque entiendo la herramienta, entiendo el concepto, comprendo sus cuestiones didácticas. Aquí entras a un ambiente, fíjense todo lo que se puede ir construyendo, y esto obviamente que no está con la misma calidad que estaba en el anterior, con iluminaciones y con la cuestión de polígonos de mayor envergadura, pero entonces, lo que se está editando aquí, vamos mostrando lo de acá de Mozilla, pero igual, o sea, puedes entrar y crear tus propios escenarios de una manera muy sencilla y aparte mostrarlos y que los alumnos como un mundo virtual, multiusuario, puedan interactuar con tus actividades. Entonces puedes ir combinando a los que no pueden interactuar desde una computadora robusta, pues lo pueden hacer a través de este tipo de computadoras, fíjense, muy interesante. Y aquí estamos. Y aquí ya puedes meter objetos, arquitectura. Aquí puedes poner un objeto y construyes tu mundo y todo muy moderno, ¿no? Y entonces haces que el alumno tenga también esas sensaciones y eso es a través de un browser. Y bueno, pues tienes todo, no con la misma calidad que el otro, pero la misma interacciones sí puedes ir completando. Ahorita estamos viendo aquí una cuestión quería mostrarles las plataformas de edición, la otra también, para que vean que se pueden editar, utilizar desde herramientas, es la parte básica de la herramienta y puedes conectarlo con herramientas complejas como Blender, Maya, todo, o utilizar la misma que te ofrece la misma plataforma. Entonces, pues son todas esas opciones básicas. Ya adentrarnos a ir viendo actividades más complejas, pues sería irlo detonando. Pero bueno, pues yo creo que serían estas. Ven cómo se mueve mi avatar, ¿ves? Uy, aquí está aquí el avatar. Vamos a ver para ponerlos en pares. Deja ver qué pares. Ah, ahí está. Ahorita ya tengo un pequeño delay porque ya como estoy metiendo muchas herramientas en el mismo objeto, literalmente empezó un pequeño delay, pero bueno, pues así son las funciones. Si tienen alguna duda, coméntenlo y con mucho gusto la resolvemos. Vamos viendo. Ok. Excelente, doctor. Su conferencia ha tenido un gran éxito. Las preguntas se estarán virtiendo en la plataforma de YouTube durante el transcurso de su intervención. Voy a hacer énfasis en que cualquier comentario, pregunta que se haga en el canal de YouTube de Academia Journal le será llegado al doctor Cristian para que haga sus comentarios y sus respuestas. Excelentes temas. Por lo tanto, quiero agradecerle, doctor, a nombre de las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a las autoridades del Departamento de Ingeniería Industrial y a los organizadores de Academia Journal su participación con esta gran conferencia. Muchas gracias.